A mediados del siglo XIX, millones de estadounidenses creyeron de buena fe que el mundo estaba a punto de acabarse. En este video veremos, en orden claro y con ejemplos reales, cómo convicciones religiosas, cambios rápidos en la vida cotidiana y noticias aterradoras se mezclaron hasta crear una oleada de apocalipsis popular. Todo empieza con las grandes revivals religiosas de comienzos de 1800, predicadores que hablaban en campamentos, personas convencidas de leer la Biblia literalmente y la idea sencilla de que Cristo volvería pronto. En la década de 1830 y 1840 surgió William Miller, que calculó una fecha concreta, el 22 de octubre de 1844, y provocó que familias vendieran sus granjas esperando el regreso de Jesús. Cuando no ocurrió, nació el famoso Gran Decepción. Mientras tanto, epidemias como el cólera, crisis económicas y guerras, la expansión hacia el oeste, la guerra con México, y luego la guerra civil, alimentaban el miedo y la sensación de que el mundo se desmoronaba. También ayudó la nueva era de periódicos, panfletos y reuniones masivas. Las noticias y los rumores se difundían rápido, y un predicador carismático podía convertir una preocupación local en un movimiento nacional. Al final del clip comprenderás por qué tanta gente puso su esperanza, y sus ahorros, en apocalipsis inminentes, qué movimientos nacieron de esa fe, como los adventistas y los mormones, y qué lecciones nos deja ese episodio para entender cómo reaccionamos hoy ante crisis y cambios rápidos. Quédate y verás historias curiosas, fechas claves y ejemplos tan humanos que, si no fuera serio, darían ganas de reír. Imagina vender la vaca porque ya no hará falta leche después del día final. Avivamientos religiosos y emoción colectiva. Durante el siglo XIX, una ola de renovada religiosidad barría los asentamientos norteamericanos, desde iglesias rurales hasta las ciudades en expansión. En los territorios fronterizos, la falta de instituciones consolidadas creó un caldo de cultivo para reuniones masivas al aire libre llamadas camp meetings, donde centenares, y a veces miles, de personas se juntaban durante días para escuchar prédicas, cantar y orar. Un ejemplo famoso fue la reunión de Cannery, que reunió a multitudes tan diversas que los relatos contemporáneos hablan de llantos, gritos y conversiones públicas que parecían más una escena de teatro que una misa tranquila. La intensidad del momento hacía que la fe no fuera solo una idea, sino una experiencia corporal y colectiva. Los predicadores itinerantes, que viajaban de pueblo en pueblo, cultivaron técnicas expresivas para provocar respuestas emocionales fuertes, relatos dramáticos, llamados directos a la conversión y preguntas retóricas que dejaban al oyente sin salida cómoda. Charles Grandison Finney, por ejemplo, usó el llamado asiento de ansiedad, donde se invitaba a los asistentes a sentarse públicamente para mostrar su lucha interior, lo que frecuentemente desembocaba en lágrimas y declaraciones públicas de fe. Estas estrategias no solo buscaban convencer intelectualmente, sino transformar de inmediato la experiencia del creyente. Y funcionaban. De pronto, la gente no solo creía, lo sentía en el pecho. La emoción colectiva actuaba como un amplificador social. Cuando una persona empezaba a temblar, a sollozar o a exclamar, los demás a su alrededor se contagiaban, la reacción se propagaba como una ola. Este fenómeno puede explicarse sin palabras técnicas. Ver a otra persona llorar o gritar frente al altar valida la propia posibilidad de experimentar lo mismo. En comunidades pequeñas, donde todos se conocían, un desahogo emocional público servía además para reforzar lazos sociales y demostrar compromiso. Una mujer que había perdido a su esposo en la frontera, por ejemplo, podía encontrar consuelo inmediato en ese llanto compartido, y ese consuelo reforzaba la creencia de que algo trascendente pasaba allí y ahora. La prensa y la literatura religiosa difundieron relatos de conversiones masivas y señales dramáticas, lo que alimentó la expectativa de que se vivía un momento excepcional. Folletos, sermones impresos y relatos de testigos llevaban las historias de un pueblo a otro y, con cada reimpresión, la anécdota ganaba color y fuerza. Por eso no era raro que alguien en una ciudad distante leyera sobre un campamento emocional y, al asistir, encontrara un ambiente ya predispuesto para la intensidad. A esto se sumó la participación creciente de mujeres como líderes laicas y cantoras. Su presencia amplificaba la calidez y la energía del encuentro. Y sí, a veces la emoción corría más rápido que el transporte, como un rumor sobre la última tarta en la feria del pueblo. Con el tiempo esas experiencias colectivas no solo producían Kenvers, también articulaban programas sociales. Muchas personas que habían pasado por una conversión apasionada se volcaron a causas concretas: temperancia, ayuda a los pobres o la abolición de la esclavitud. La energía de la emoción se transformaba en acción organizada. Así, lo que comenzó como un éxtasis espiritual terminaba generando sociedades de reforma y comités voluntarios. Menos romántico, pero muy eficaz. En resumen, los avivamientos del siglo XIX encendieron la creencia apocalíptica porque ofrecían una mezcla poderosa: predicación persuasiva, encuentros comunitarios intensos y la rápida difusión de relatos emocionales. La sensación de estar viviendo algo grande se alimentaba a sí misma.
Y si todo eso suena dramático, es porque lo era, pero también era humano, contagioso y a veces tan práctico como llevar a la comunidad a construir una nueva escuela o organizar una colecta. Un poco de emoción y mucha organización. El impacto del segundo gran despertar. Durante el siglo XIX en Estados Unidos se produjo un despertar religioso que cambió la forma de creer de millones de personas. Grandes reuniones al aire libre llamadas camp meetings reunían a familias enteras durante días. Se predicaba de forma directa y emotiva, con evangelistas itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo. Estas reuniones no eran frías conferencias teológicas. La gente lloraba, reía, caían lágrimas de arrepentimiento y a menudo afirmaba que había sido nacida de nuevo. Ese tipo de experiencia personal, intensa y pública hizo que la esperanza de un cambio radical, incluido el retorno de Cristo, pareciera no solo posible, sino inminente. Los predicadores adoptaron un lenguaje sencillo y urgente. Charles Jeffini y otros líderes hicieron que la religión fuera accesible para obreros y granjeros, y eso implicó leer la Biblia de forma literal y esperar resultados visibles. Cuando la interpretación de las escrituras se vuelve personal y accesible, es más fácil llegar a conclusiones apocalípticas entre la gente corriente. Un ejemplo palpable fue el movimiento millerita. Un predicador laico organizaba charlas en iglesias y en las plazas, repartía folletos y convenció a multitudes de que la segunda venida estaba cerca. El impacto fue masivo, las familias cambiaban rutinas, se vendían bienes, y muchos comenzaron a vivir como si el fin fuera cuestión de semanas. Y cuando las expectativas no se cumplieron, el choque fue igualmente intenso. Algunos volvieron a sus vidas anteriores, otros reorganizaron sus comunidades y surgieron nuevas denominaciones a partir de esa experiencia. El contexto social amplificó esas creencias. La expansión hacia el oeste, la rápida urbanización y los cambios económicos generaban incertidumbre. El mensaje del despertar ofrecía orden moral y una promesa de juicios claros. Además, el impulso religioso se tradujo en activismo. Movimientos por la abolición, la templanza y la reforma moral muchas veces provinieron de la misma lógica que decía, si hacemos del mundo un lugar más justo, podremos acelerar la llegada del rey. En la práctica, una mujer que militaba contra la esclavitud o un hombre que promovía reuniones de temperancia no solo buscaba justicia social, también creía que sus acciones tenían peso cósmico. Eso convertía el evangelismo en algo práctico y apremiante. La propagación de ideas fue facilitada por los medios de la época, periódicos religiosos, panfletos y carteles de las reuniones circularon rápidamente incluso en comunidades rurales. Además, la democratización religiosa permitió que cualquiera, no solo los clérigos, interpretara la Biblia públicamente, lo que multiplicó las voces proféticas. En regiones como la llamada Burneover District de Nueva York, donde las renovadas energías religiosas ardían una y otra vez, nacieron experimentos comunitarios y nuevas confesiones, entre ellas grupos que incorporaron enseñanzas apocalípticas en su ADN. Estos lugares se parecían a una sala de innovación religiosa, probaban fórmulas nuevas, a veces con éxito, a veces con desastre, pero siempre con un alto componente emocional. En suma, el segundo gran despertar creó una mezcla poderosa, predicación emotiva, interpretación directa de la Biblia, canales de comunicación efectivos y una sociedad en transformación. El resultado fue una atmósfera en la que creer que el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente, incluso de terminar, dejó de ser una idea marginal para convertirse en una expectativa común. Y por si alguien lo duda, basta pensar en las largas noches de campamento entre cánticos y sermones. Pocos contextos son mejores para convencer a multitudes de que el final está más cerca que el desayuno. Lecturas apocalípticas de Daniel y el Apocalipsis. Durante el siglo XIX en Estados Unidos muchas personas leyeron Daniel y el Apocalipsis como mapas para el futuro, no solo como libros antiguos. Fueron tratados como cronómetros sagrados porque contienen números y símbolos que se podían traducir a eventos del mundo real. Un ejemplo claro es la atención que recibieron pasajes como los 2300 días de Daniel o las bestias y sellos del Apocalipsis. Líderes religiosos y lectores devotos los convirtieron en cálculos, gráficos y predicciones públicas. Esto no era solo teología de despacho, salía a la calle en panfletos, sermones y reuniones multitudinarias. La lectura de Daniel introdujo una técnica sencilla y directa, el principio de año. Según esa forma de interpretar, cada día profético se entendía como un año de la historia humana. Así las cuentas dejaron de ser abstractas y se volvieron cronologías firmes. William Miller, por ejemplo, utilizó este método para calcular fechas concretas para la segunda venida, y organizó campamentos y reuniones donde la gente discutía calendarios bíblicos como si fueran agendas de viaje. Muchas personas vendieron pertenencias y esperaron en cumbres o en iglesias, esperando señales. Fue dramático y hasta un poco cómico en el sentido práctico, granjeros que dejaron el arado por un pasquín apocalíptico. En el Apocalipsis, la interpretación literal y la simbólica convivían, provocando múltiples lecturas.
Algunos veían en las bestias y en el dragón la representación de imperios enemigos o poderes políticos, otros identificaban instituciones concretas, por ejemplo la figura del papado en el papel de anticristo, según amplios sectores protestantes. Las imágenes, muy vivas en el texto, alimentaron caricaturas, sermones incendiarios y una cultura visual del fin del mundo. Gráficos que mostraban sellos, trompetas y copas de ira circularon por periódicos y carteles, y la gente los memorizaba como quien aprende una canción pegadiza. La manera en que se enseñaba la profecía también fue práctica y cotidiana. Escuelas dominicales usaban cronogramas para jóvenes, impresores vendían diagramas plegables, predicadores organizaban estadísticas bíblicas en mesas de salón. Cuando la fecha prevista no se cumplió, un momento conocido por su fuerte impacto emocional, hubo desconcierto, risas nerviosas y nuevas interpretaciones creativas. Algunas comunidades reinterpretaron los signos como una obra espiritual interna, otras formaron nuevas iglesias con calendarios revisados. El episodio mostró que la lectura apocalíptica no era solo miedo al fin, sino una manera de ordenar la vida social y moral ante cambios rápidos. En la práctica, las lecturas de Daniel y el Apocalipsis ofrecían respuestas sencillas a preguntas complejas. ¿Qué pasa con la injusticia? ¿A dónde va la historia? Al transformar símbolos en fechas y en enemigos identificables, la profecía dio a la gente herramientas para actuar, organizarse, publicar, protestar y para consolarse. Y aunque la lógica de los cálculos a veces hizo que la gente apostara demasiado a un específico día de, aquella mezcla de fe, aritmética bíblica y espíritu de comunidad explica por qué tantas voces creyeron que el final estaba cerca. Un futuro contado en capítulos bíblicos resulta más fácil de entender que el caos sin números. William Miller y el auge millerita. Durante el siglo XIX un predicador llamado William Miller pasó de ser un agricultor a convertirse en la cara visible de una expectativa masiva sobre el fin del mundo. Era un hombre sencillo que leía la Biblia con paciencia y aplicó una regla que sonaba muy lógica para él. Cuando un texto profético hablaba de días, esos días podían representar años. Usó ese método, fácil de explicar con un calendario en la mano, para convertir pasajes bíblicos confusos en una cuenta atrás concreta. Primero hizo cálculos a partir de textos proféticos, en especial el famoso periodo de 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, lo tradujo a 2300 años siguiendo la llamada regla de año. Luego buscó un punto de partida en la historia antigua que, según su razonamiento, marcaba el inicio de ese conteo. Con esos números en la cabeza empezó a anunciar en sermones y folletos que la segunda venida de Cristo era inminente. Muchos pensaron, si él ha hecho la cuenta, ¿por qué no confiar en ella? Y la idea se propagó. Su predicación fue directa y práctica, no filosófica. Hacía analogías sencillas, contaba años como cuentas en un rosario, mostraba calendarios y decía a la gente cómo leer. Eso ayudó a que personas que nunca habían estudiado teología entendieran su mensaje. Además, recorrió pueblos y ciudades, habló en reuniones multitudinarias y organizó campamentos de oración donde la emoción era palpable. Algunos vendieron tierras o cerraron negocios para prepararse, otros repartían panfletos y decoraban sus casas con versos bíblicos. Fue un fenómeno social tanto como religioso. La expectación alcanzó su punto álgido cuando se fijaron fechas concretas para el regreso de Cristo. La esperanza estaba teñida de alegría y nerviosismo. Cuando la fecha pasó sin el esperado acontecimiento, vino la decepción, esa parte es famosa por lo humana que fue. Muchas personas recularon, otras reinterpretaron los cálculos, y unas pocas se mantuvieron firmes y reorganizaron sus ideas. El proceso dejó lecciones claras sobre cómo una interpretación literal y un cálculo preciso pueden movilizar multitudes, y también sobre lo frágil que es la confianza cuando se pone toda la esperanza en una fecha señalada. Un episodio con intensidad, números y fe, y con más drama que una telenovela rural. Prensa popular, panfletos y la difusión de profecías. Durante el siglo XIX la prensa barata y los panfletos convirtieron las profecías en conversación cotidiana, no en raras erudiciones de salón. Los periódicos de bajo costo, conocidos como prensa popular o penny press, bajaron el precio de las noticias y comenzaron a publicar relatos sensacionales sobre señales celestes, cometas, fenómenos atmosféricos y testimonios de visionarios. Así, una idea que antes se discutía solo en círculos religiosos llegó a las esquinas y a las tabernas a través de titulares llamativos. Un titular fuerte igualaba lectura segura. Además, los periódicos reimprimían panfletos y sermones, multiplicando el alcance de cualquier predicción. Los movimientos religiosos aprovecharon esa maquinaria. Grupos como los milleritas distribuyeron folletos explicando su interpretación de las escrituras, imprimieron hojas volantes con fechas y señales, y organizaron campamentos donde se vendían y repartían esos materiales. Los panfletos eran prácticos, baratos de producir, fáciles de doblar y pegar en paredes o repartir en estaciones de tren. Los predicadores itinerantes y los vendedores ambulantes actuaban como redes de difusión humanas,
Llevaban cajas con folletos de pueblo en pueblo, colgaban proclamas en tablones y convencían a la gente de comprar o leer pensamientos apocalípticos antes de la misa dominical. Las ilustraciones también jugaron su papel. Grabados de ciudades en llamas, ángeles trompeteando y relojes cósmicos llamaban la atención incluso a lectores poco dados a la teología. Esos dibujos eran el equivalente visual del clickbait moderno, prometían drama y, lo más importante, eran fáciles de comprender sin leer mucho texto. Además, la mejora en la tecnología de impresión, con prensas más rápidas y placas de impresión menos costosas, permitió producir grandes tiradas de panfletos y revistas especiales sobre espiritismo, profecías bíblicas y señales del fin. Periódicos como los que difundían testimonios espiritistas o artículos adventistas se convirtieron en foros donde se discutía y reimprimía cada nueva prédica. La logística de distribución amplificó todo. Ferrocarriles y rutas postales, junto con redes de libreros y vendedores ambulantes, hicieron que un folleto publicado en una ciudad pudiera llegar a poblaciones aisladas en pocos días. Además, la costumbre de cortar y reenviar artículos o pegar hojas en tablones públicos hacía que una propuesta profética diera vueltas y volviera con comentarios añadidos. El boca a boca y la reimpresión en distintos periódicos funcionaron como multiplicadores. Una predicción podía pasar de ser un sermón local a tema de debate regional sin gran esfuerzo. Por último, la mezcla de entretenimiento y urgencia fue letal para la difusión. Los panfletos y periódicos ofrecían relatos emotivos, a veces testimoniales, otras veces técnicos, que hablaban de señales visibles y experiencias personales. Un lector podía comprar un folleto en la mañana, leer una narración dramática al mediodía y escuchar en la tarde a un predicador que citaba el mismo pasaje. El ciclo de lectura, discusión y reimpresión reforzó la creencia colectiva. En resumen, la prensa popular y los panfletos no solo llevaron profecías a más ojos, las hicieron parte del día a día, con el aderezo visual y el ritmo rápido que convierte una idea en certeza social. Y además, tenían menos anuncios de gatos que hoy en día. Reformas sociales y esperanzas de purificación moral. Durante el siglo XIX muchos creyentes prendieron la idea de que arreglar la sociedad era parte del plan divino. Las grandes reuniones religiosas despertaron la convicción de que la conversión individual debía ir acompañada de una limpieza colectiva. El clima espiritual empujó a grupos enteros a pensar que, si se eliminaban los vicios y se instauraban costumbres morales, se estaba preparando el mundo para la venida de Cristo. Esa conexión entre vida privada y destino cósmico convirtió la lucha contra el alcohol, la prostitución o la violencia doméstica en una misión casi sagrada. Poco a poco lo personal se volvió político y lo político, espiritual. Movimientos concretos surgieron para traducir esa esperanza en acciones palpables. La temperancia se extendió por iglesias y barrios, se pedía a los hombres firmar promesas de no beber, y se cerraban tabernas con la misma energía con que se levantaban bibliotecas. Simultáneamente, campañas contra la esclavitud no solo denunciaban una injusticia social, sino que se presentaban como un paso necesario para purificar a la nación ante los ojos de Dios. Mujeres y hombres que hoy reconoceríamos como activistas sociales recorrían pueblos con panfletos, dando discursos en plazas y organizando sociedades de reforma moral que luchaban contra la prostitución y por la decencia pública. Dorothea Dix, por ejemplo, llevó la queja de los internados y asilos a las puertas de las autoridades. Su trabajo cambió cómo se trataba la locura y demostró que las reformas también podían ser prácticas y compasivas, no solo sermones en la iglesia. También se intentó vivir de otra manera. Comunidades utópicas como los Chakers, el Oneida o experiencias trascendentalistas montaron modelos de vida comunal donde la ética cotidiana era la prueba de que la humanidad podía purificarse. Unos practicaban la separación por sexos para evitar tentaciones, otros reorganizaban la propiedad y el trabajo para crear una economía moral. Eran experimentos sociales que servían de laboratorio. Si la conducta cambiaba, el mundo cambiaba. Algunos vivían sencillamente, otros discutían teología en el comedor. En cualquier caso, la idea era la misma: transformar los hábitos para transformar el destino. Los métodos fueron variados y a menudo sorprendentemente modernos. Se usaron peticiones, boletines, sermones con lenguaje directo, clubes de mujeres que educaban a los jóvenes, y redes de voluntariado que tocaban puertas casa por casa. La educación pública ganó impulso porque enseñar lectura y moral a las nuevas generaciones parecía la forma más segura de asegurar una ciudadanía virtuosa. A veces las tácticas rozaban lo teatral: juicios públicos de conciencia, procesiones religiosas, firmas masivas. Y sí, también hubo humor. Los predicadores podían prometer que después de tanta purificación hasta los zapatos olerían a virtud. El efecto fue profundo y contradictorio. Muchas reformas mejoraron condiciones concretas: menos presos torturados, más escuelas abiertas, mayor visibilidad de las voces femeninas en la esfera pública. Pero la mezcla de moralidad y apremio escatológico también tensó la política y polarizó comunidades. Algunos reformadores se volvieron inflexibles, otros, más imaginativos, lograron cambios duraderos. Al final,
La convicción de que la reforma social podía acelerar un destino divino impulsó actividades prácticas y cotidianas que, con frecuencia, dejaron resultados tangibles, menos vicios tolerados, más instituciones públicas y una sociedad que discutía su propia conducta con la seriedad de quien piensa que el final puede estar cerca, aunque, afortunadamente, no tanto como para olvidarse de comer. Guerras, violencia y la sensación de fin inminente. Durante el siglo XIX, la sucesión de guerras y conflictos internos convirtió la violencia en algo visible y cotidiano para muchos estadounidenses. Ver banderas, escuchar cañones o leer sobre masacres en los periódicos no era algo abstracto sino parte del día a día. La expansión hacia el oeste trajo choques constantes entre colonos y pueblos indígenas, y esos choques se difundían por cartas, sermones y hojas volantes que describían escenas terribles. En las regiones fronterizas la lucha era cruda y personal, emboscadas, saqueos y venganzas familiares alimentaban historias que la gente contaba una y otra vez en la plaza del pueblo. Todo eso ayudó a que la idea de que el mundo estaba desmoronándose no pareciera una metáfora exagerada. A medida que las tensiones entre norte y sur aumentaron, la violencia tomó la forma de batallas masivas y de guerrillas locales que aterrorizaban comunidades enteras. Ejemplos concretos reforzaron la sensación de colapso social, peleas en las calles de ciudades grandes, enfrentamientos mortales en territorios recién poblados y levantamientos de esclavos que, aunque raros, provocaban alarmas y represalias brutales. Los periódicos de la época se hicieron expertos en titulares escandalosos y transmitían el miedo rápidamente. Así, la violencia era noticia y la noticia era combustible para el sentimiento apocalíptico. Los líderes religiosos y los predicadores encontraban en esas escenas material fuerte para sus sermones. Muchos interpretaban la guerra y la violencia como señales de juicio divino, semejantes a las descritas en libros religiosos que la gente conocía bien. En reuniones públicas se hablaba de castigo, arrepentimiento y de la inminencia de un cambio radical, lo que llevaba a algunas personas a preparar refugios espirituales o a adoptar posturas extremas. A la vez, la vida cotidiana seguía, mercados, escuelas y cafés funcionaban, pero con una sombra. Esa mezcla, actividad normal junto a relatos de caos, hacía que la sensación de fin fuera a la vez plausible y aterradora. En las urbes industriales, la desigualdad y la competencia laboral se transformaban en disturbios y motines, lo que parecía confirmar a muchos que la estructura social estaba fracturándose. Un ejemplo notable es la violencia desatada durante los repartos forzosos de hombres para la guerra. Las calles se llenaron de rabia y algunos barrios quedaron marcados para siempre. Incluso el espectáculo público de ejecuciones y castigos, frecuente en las plazas, normalizaba la violencia y alimentaba la idea de que la civilización podía derrumbarse. Con frecuencia, humor negro y sarcasmo se colaban en las conversaciones. La gente decía que los periódicos eran mejores dramaturgos que los teatros, y así se intentaba domesticar el miedo sin dejar de reconocerlo. Expansión hacia el oeste como escenario apocalíptico. Durante el siglo XIX la marcha hacia el oeste dejó de ser solo un movimiento geográfico y se convirtió en un relato donde la civilización chocaba con lo desconocido, una especie de teatro para imaginar el fin de los tiempos. Al principio eran historias de familias que cruzaban llanuras y montañas, con carretas, herramientas y esperanza. Luego, esas mismas travesías y sus tragedias alimentaron relatos sobre el colapso social y la llegada de juicios divinos. La cronología es clara en la mente colectiva. Las primeras partidas de colonos que buscaban tierras abrieron la puerta a olas mayores. Después vinieron los buscadores de fortuna y la infraestructura que acercó a unos con otros, y con ello las noticias de catástrofes y choques se volvieron moneda común. Los peligros reales del trayecto, hambre, frío, enfermedades que se propagaban entre gente exhausta, tormentas que barrían campamentos, se transformaron pronto en signos de un final inminente. Casos concretos alimentaron el pánico, expediciones que quedaron atrapadas en pasos de montaña y sobrevivieron por medios desesperados, trenes y carretas bloqueados por nieve, epidemias que, al no entenderse bien, se explicaban como castigos divinos. Además, las plagas de langostas y los incendios en las praderas se percibían no solo como desastres naturales sino como presagios. Todo eso hacía creer a muchos que la frontera era una especie de zona de prueba para la humanidad, donde el mundo podía romperse de verdad. La presencia y el choque con pueblos indígenas fueron interpretados de formas muy distintas y a menudo terribles. Para algunos colonos eran prueba de que el fin se acercaba porque la frontera era el lugar de la lucha final entre dos órdenes diferentes. Para otros, era la confirmación de profecías religiosas que colocaban acontecimientos violentos antes del día del juicio. Grupos religiosos del propio país añadieron leña al fuego narrativo. Predicadores y movimientos que esperaban señales apocalípticas vieron en las migraciones, en los conflictos y en las ciudades que surgían y luego quedaban abandonadas, las famosas ciudades fantasma, manifestaciones concretas de que algo grande e irreversible estaba por ocurrir. Y sí, hubo comunidades que buscaron refugio en la lejanía pensando en el fin. No era solo teoría, la fundación de asentamientos aislados muchas veces tenía ese componente práctico y espiritual.
Los medios de comunicación de la época, desde periódicos sensacionalistas hasta novelas baratas, aceleraron y amplificaron esas imágenes. Una noticia de una masacre o de una caravana perdida en la nieve saltaba de pueblo en pueblo gracias al telégrafo y llegaba a alimentar sermones y editoriales. La tecnología, curiosamente, no calmó los miedos, los amplificó. Así, la expansión hacia el oeste se convirtió en una narrativa donde la última batalla podía ocurrir detrás de la próxima colina, y la frontera fue vista como el escenario perfecto para imaginar el colapso final, entre hechos reales, rumores, miedos culturales y una pizca de exageración periodística. Un poco dramático, sí, pero también práctico. Cuando la ley era débil y el clima duro, cualquier historia sobre el fin encajaba como guante en el puño de la supervivencia. Innovación tecnológica y ansiedad frente al cambio. Durante el siglo XIX la llegada de máquinas y redes de transporte cambió la vida cotidiana de forma rápida y visible. Al principio las comunidades eran en su mayoría rurales y la producción se basaba en talleres pequeños y en trabajo manual. Luego aparecieron fábricas con hileras de máquinas que podían producir más barato y más rápido. El ferrocarril y el barco de vapor acercaron ciudades y mercados, y el telégrafo permitió que una noticia viajara en minutos en lugar de semanas. Todo eso no solo transformó la economía, también aceleró la sensación de que el mundo se movía fuera del control de la gente común. Al principio la ansiedad se manifestó en la pérdida de empleos tradicionales y en la mudanza masiva a las ciudades. Los artesanos que hacían zapatos, sillas o ropa veían como su habilidad era sustituida por máquinas y líneas de montaje. Un ejemplo claro es la transformación de la industria textil. Pequeñas hilanderías se convirtieron en grandes molinos donde trabajaban mujeres y niños bajo ritmo marcado por las máquinas. Más tarde, cuando hubo accidentes en trenes o en fábricas, las historias se expandían rápidamente gracias a los periódicos y al telégrafo, lo que alimentaba rumores y temores. El resultado fue una mezcla de inseguridad económica y sensación de inestabilidad moral. Los líderes religiosos y populares tomaron esas emociones y las interpretaron en términos apocalípticos. Algunos predicadores usaban imágenes fuertes para hablar del fin de los tiempos y comparaban la rapidez del cambio con señales divinas. Otros atribuyeron las crisis económicas y las catástrofes humanas a juicios o castigos celestiales. Un caso conocido implica a los seguidores de predicadores que anunciaban fechas del fin, y aunque esas fechas fallaron, la rápida circulación de noticias y panfletos multiplicó las expectativas y el fervor. Además, la prensa sensacionalista seguía cada desastre con titulares llamativos, lo que hacía que la sensación de catástrofe inminente fuera casi cotidiana. Finalmente, la experiencia personal de ver desaparecer oficios, de sufrir jornadas largas en fábricas y de vivir en ciudades cada vez más densas creó una base de ansiedad que la religión y la cultura popular convirtieron en visiones del fin del mundo. Hoy resulta fácil sonreír, pero entonces muchas familias sintieron que la tierra conocida se desmoronaba bajo sus pies. Y no ayudaba que las nuevas máquinas parecieran tener vida propia. El sonido de una locomotora o el ritmo incesante de una hiladora parecían, para algunos, señales de que algo grande e irreversible estaba ocurriendo. En palabras menos solemnes, la gente se quejaba de que la modernidad había llegado para quedarse y para robarle el pan al zapatero. Líderes carismáticos y comunidades proféticas. Durante el siglo XIX surgieron líderes que hablaban con una autoridad personal tan fuerte que muchas personas los tomaron como portavoz de lo divino. Estos líderes, como William Miller en el movimiento adventista, Joseph Smith entre los santos de los últimos días o figuras como Ellen G. White posteriormente, afirmaban haber recibido visiones, sueños o cálculos bíblicos que anunciaban la inminente llegada del fin. Con palabras sencillas y metáforas claras, convencían a la gente de cosas que hoy suenan sorprendentes, que el mundo estaba a punto de cambiar de forma irreversible y que había que prepararse ahora mismo. Sus seguidores no solo creían, actuaban, vendían propiedades, dejaban trabajos y se organizaban para esperar juntos. Las comunidades proféticas que se formaron alrededor de ellos funcionaban como pequeños mundos con reglas propias. Algunos vivían en forma comunal y compartían recursos, otros fundaban iglesias con estructuras muy estrictas. Los Quakers, por ejemplo, practicaban la vida comunitaria y la separación del mundo exterior. Los grupos derivados del movimiento millerista se reunían en casas y campamentos, y los mormones crearon asentamientos donde la disciplina era clave. En la práctica esto significó cocinar juntos, cuidar a los niños en común, y tener líderes que decidían desde el horario de culto hasta la distribución del trabajo. Era una vida intensa que mezclaba religión, economía y apoyo social. La cronología es clara y muestra cómo el carisma produce efectos rápidos: predicción, movilización, expectativa y, a veces, decepción. Primero venía la predicción firme de un líder, luego se difundía por panfletos y reuniones multitudinarias. A continuación la gente tomaba decisiones drásticas, y finalmente los grupos se adaptaban cuando la fecha no se cumplía. Algunos se dispersaron, otros reinterpretaron lo ocurrido y algunos líderes nuevos surgieron con explicaciones alternativas.
Un ejemplo famoso es cuando una multitud esperó un suceso concreto en una fecha señalada. Al no ocurrir, el movimiento se fracturó pero dio lugar a nuevas iglesias organizadas. En términos prácticos, la lección es sencilla y aplicable hoy. El carisma puede crear confianza y comunidad, pero también dependencia y riesgo. Los líderes que prometen certezas sobre el futuro tienden a generar fuertes lazos sociales. Eso puede ser útil en tiempos de inseguridad, y peligroso si las decisiones se toman sin discusión. Por eso hoy conviene combinar el entusiasmo con preguntas críticas, equilibrar la fe con redes de apoyo externas y recordar que nadie debería vender la casa sin al menos consultar a un vecino. Un poco de sentido común y otra pizca de humor ayudan a no repetir errores. Además, siempre es más barato conservar el tejado. Crisis económicas, hambrunas y señales interpretadas. A comienzos del siglo XIX, las quiebras bancarias y los picos de desempleo dejaron a millones sin colchón económico y con miedo real al hambre. Cuando los bancos cerraban y el crédito desaparecía, los ahorros de toda la vida se evaporaban de la noche a la mañana. Eso no es teoría, es dolor en la panza. En varias oleadas la gente vio cómo el precio del pan subía y las jornales se reducían, y en ese contexto cualquier señal extraña se leía como un aviso final. Las malas cosechas y las plagas explican otra parte del rompecabezas. Heladas fuera de temporada, veranos fríos después de explosiones volcánicas lejanas y nubes de saltamontes que devoraban cultivos dejaron campos calvos y despensas vacías. Familias enteras tuvieron que emigrar del campo a las ciudades en busca de trabajo, otras vendieron herramientas y tierras para poder comer un mes más. Estos golpes repetidos hicieron que el hambre dejara de ser una posibilidad abstracta y se volviera una amenaza cotidiana. Ante esa mezcla de pobreza y pérdida, muchos buscaron sentido en lo visible. Cometas, eclipses, auroras inusuales y terremotos empezaron a leerse como mensajes sobrenaturales. La aparición de cometas, por ejemplo, encendió la imaginación popular porque siempre fueron vistos como presagios en muchas culturas. Predicadores y líderes religiosos aprovecharon la ocasión, sus discursos decían que las calamidades no eran incidentes aislados sino señales de un cumplimiento inminente, y aquello resonó con fuerza entre quienes habían perdido granero y esperanza. La fe pasó a ser una herramienta práctica, creer ofrecía consuelo, en algunos casos, una hoja de ruta. La secuencia suele repetirse de forma clara. Primero vienen los choques económicos, luego la escasez real de alimentos, y a continuación las señales naturales reciben una interpretación apocalíptica que los líderes traducen para la gente. En respuesta, comunidades enteras vendían propiedades, compartían reservas de alimento, organizaban vigilias y, sí, a veces cometían actos dramáticos como dejarlo todo a la espera de un cambio radical. Esos gestos son menos románticos de lo que suenan, eran estrategias concretas para lidiar con la incertidumbre. Al final, la conjunción de crisis material y signos interpretados creó un cóctel perfecto que hizo muy plausible, para muchos, creer que el mundo se acercaba a su fin. Movimientos utópicos y expectativas millenaristas. Durante el siglo XIX en Estados Unidos muchas personas creyeron que se acercaba un cambio radical que pondría fin al mundo tal como lo conocían y daría paso a una nueva era perfecta. La sensación no cayó del cielo, fue alimentada por rápidos cambios sociales, migraciones masivas, industrialización incipiente y conflictos morales. Fruto de eso surgieron tanto movimientos que anunciaban la inminente segunda venida religiosa como comunidades que intentaban construir aquí y ahora ese reino prometido. Ejemplos claros son grupos religiosos que predicaban el fin inminente y comunidades experimentales que buscaban vivir sin pecado en sociedad cerrada. Uno de los casos más llamativos fue el de predicadores que calcularon fechas concretas para la llegada del fin y lograron movilizar a miles. Muchas familias vendieron propiedades, dejaron trabajos y se prepararon para el evento. El desenlace no siempre fue el esperado. Cuando la profecía falló, algunos grupos se disolvieron, otros se reorganizaron y varios se transformaron en denominaciones que perduran hoy en día. Es curioso, la esperanza fue tan intensa que la decepción posterior impulsó esfuerzos organizativos nuevos en lugar de borrar la fe por completo. Las comunidades utópicas tomaron esa expectativa millenarista y la tradujeron en normas de vida concretas. Los Quakers, por ejemplo, vivían en comunas con propiedad colectiva, trabajo compartido y riguroso control moral, buscaban la pureza que creían necesaria para el reino venidero. Otra comunidad proponía la perfección interpersonal mediante relaciones y reglas sociales muy distintas a las habituales. Otras optaron por la agricultura comunal y la educación como vías para crear una sociedad recta. Los mormones combinaron doctrina religiosa con la creación de comunidades concentradas y planes para reunir a su pueblo, lo que fomentó migraciones y la construcción de ciudades pensadas como modelos sociales y espirituales. En la práctica esas experiencias afectaron la vida cotidiana, enseñanzas sobre la inminencia del fin fomentaban la urgencia moral, transformaban patrones de matrimonio, trabajo y propiedad, y justificaban la creación de instituciones nuevas, escuelas, talleres, imprentas.
Muchas comunidades impulsaron reformas sociales como la educación para niños, el apoyo mutuo económico o la promoción de la igualdad de género en el liderazgo local, aunque con límites y contradicciones. No todas sobrevivieron, algunas duraron décadas, otras apenas unos años. Pero incluso las que fracasaron dejaron herencias culturales y religiosas palpables. Finalmente, la mezcla de millenarismo y utopía explica por qué tanta gente actuó con tanta decisión. Era una forma de respuesta práctica a miedos e incertidumbre. Líderes carismáticos ofrecían cuadros claros de futuro. Las comunidades ofrecían herramientas concretas para practicar ese futuro hoy. Y sí, suena dramático, pero también muy humano. Ante cambios rápidos la gente prefiere preparar el fin o construir un mejor principio. Hoy en día podemos ver rastros de aquellas ideas en movimientos sociales que buscan transformar radicalmente la vida colectiva, aunque ahora con menos predicciones apocalípticas y más planes de sostenibilidad. Etnocentrismo, calamidades indígenas y discursos del fin. Durante el siglo XIX muchos estadounidenses mezclaron la creencia religiosa con una fuerte idea de superioridad cultural que hacía que todo suceso extraño se leyera como parte de un gran guión divino. La mentalidad de civilización contra salvajismo no era solo un prejuicio social, se tradujo en políticas reales, expulsiones forzadas y en una prensa que describía a los pueblos indígenas con lenguaje demonizante. Esa mirada etnocéntrica convertía cualquier calamidad que afectara a las comunidades indígenas, enfermedades que arrasaban poblaciones, enfrentamientos en la frontera, movimientos espirituales distintos, en pruebas a favor de una narrativa apocalíptica que muchos líderes religiosos y periódicos difundían con gusto. Por un lado, las epidemias que diezmaron a pueblos nativos fueron interpretadas de manera religiosa por amplios sectores de la sociedad blanca. Cuando enfermedades como la viruela se extendían, los relatos populares no solo hablaban de muerte y pérdida, hablaban de castigo y de señales. Algunos predicadores afirmaban que la caída de los no cristianos era una señal de la proximidad del juicio final. A esto se sumaba la política, expulsiones masivas y la creación de reservas eran presentadas por muchos colonos como cumplimiento de una voluntad superior, lo que alimentaba la idea de que el mundo se estaba reorganizando hacia un final inminente y moralmente significativo. Además, los conflictos y las tragedias en la frontera fueron convertidos en material místico por periódicos y sermones que buscaban audiencia. Un ejemplo claro es cómo movimientos indígenas de resistencia o de renovación espiritual fueron retratados como señales de caos que precederían el fin. El caso del baile de la danza del espíritu y su brutal represión, que culminó en una matanza que conmovió al país, se leyó en muchos editoriales tanto como tragedia humana como síntoma de un mundo que se desmoronaba. Algunos líderes religiosos y comentaristas usaron esos hechos para argumentar, si incluso las naciones indígenas están sufriendo, entonces el juicio universal no está lejos. Breve y directo, era una interpretación que unía miedo, prejuicio y fe. La mezcla de predicadores apocalípticos con teorías raciales y la cobertura sensacionalista hizo que el discurso del fin circulara con rapidez. Movimientos proféticos populares, como los que pronosticaban la venida inminente del Cristo, encontraron en las noticias de la frontera un tablero de pruebas. A su vez, los colonos que vivían en zonas golpeadas por violencia o inseguridad se volvieron más receptivos a mensajes que ofrecían explicaciones sencillas. El mundo va a terminar porque así lo marca la moral divina, y nosotros estamos del lado correcto. Hay que decirlo con humor, no era una combinación muy buena para la calma colectiva. Finalmente, la dinámica no fue lineal ni única, existieron voces que criticaron la visión etnocéntrica y compadecieron a los pueblos indígenas, pero la corriente dominante durante mucho tiempo presentó las calamidades indígenas como confirmación de un relato providencial y apocalíptico. Ese maridaje entre etnocentrismo, tragedia y retórica religiosa creó una atmósfera en la que prever el fin del mundo dejó de ser una idea marginal para convertirse en una interpretación común de los acontecimientos. Y así, entre sermones, crónicas de frontera y políticas de expulsión, la creencia masiva en el final encontró una explicación social y emocional que, aunque trágica para muchos, resultó muy persuasiva para muchos otros. Arte, literatura y rituales apocalípticos. Durante el siglo XIX, la imaginación visual y literaria de Estados Unidos convirtió la idea del fin del mundo en una experiencia colectiva que se veía, leía y vivía. Pinturas dramáticas y grabados reproducidos en masa mostraban cielos partidos por rayos, ciudades consumidas por llamas y paisajes abandonados. Obras de artistas como Thomas Core con su serie sobre el auge y la caída de la civilización hablaban directamente al público sobre la fragilidad humana. Las reproducciones de los cuadros de John Martin, famosas por sus escenas cataclísmicas y teológicas, se vendían como grabados y colgaban en salas y tiendas, llevando esa estética apocalíptica a hogares de campo y ciudades por igual. La región del Hudson River School añadió al fenómeno imágenes del paisaje sublime, montañas, tormentas, luz sobre ríos, que se podían leer como mensajes sobre juicio y renovación del mundo. La literatura también ayudó a difundir y a dramatizar el fin.
Novelas y cuentos trazaban paisajes morales donde el desastre funcionaba como lección. Edgar Allan Poe, con relatos como La máscara de la muerte roja, ofrecía alegorías donde la peste o la ruina revelaban verdades humanas. Herman Melville impregnó sus relatos de presagios y destinos inexorables. Al mismo tiempo, folletos proféticos y panfletos de predicadores circulaban por miles, con títulos llamativos y llamados a la preparación personal. Los himnos y los cantos de reunión no eran simples melodías. En libros como el Sacred Harp se encontraban estrofas sobre juicio y recompensa que eran cantadas a pleno pulmón en campamentos y reuniones, reforzando la sensación de que algo grande y final se acercaba. Los rituales completaban el cuadro porque no se trataba solo de mirar o leer, la gente actuaba. En los grandes camp meetings la participación incluía oraciones públicas, testimonios, conversiones colectivas y a veces episodios de éxtasis religioso, gritos, caídas, llantos, que creaban un clima de urgencia apocalíptica. Los seguidores de movimientos proféticos organizaban vigilias nocturnas, se reunían a la intemperie para velar, y preparaban la casa y la familia como si el juicio fuera inminente. Había quienes vendían propiedades o hicieron arreglos prácticos al creer que no necesitarían bienes terrenales por mucho tiempo. Tras episodios de expectativa fallida, algunos grupos incorporaron rituales consolatorios, reuniones para interpretar la experiencia, para reafirmar la fe y para reorganizar la comunidad. En otras palabras, el ritual ayudaba tanto a anticipar el fin como a recuperarse de la decepción. Los objetos cotidianos también fueron medio de la imaginación apocalíptica. Grabados en periódicos y hojas volantes representaban cometas, eclipses y catástrofes naturales como señales. Los libros proféticos venían con tablas y cronologías que la gente consultaba con seriedad, y los sermones impresos se repartían en mercados y puertos. Todo esto creó una cultura visual y ritual que normalizaba la espera del fin: pinturas en la sala, himnos en la cocina, vigilias en el campo. Y si suena extraño, piénselo así, era como una temporada prolongada de noticias sensacionalistas mezclada con teatro y devoción. La mezcla de arte, literatura y ritual convirtió la expectativa apocalíptica en algo palpable y social, no solo en una creencia abstracta en manos de algunos predicadores. En resumen, a principios del siglo XIX la intensa religiosidad de la Segunda Gran Despertar sembró ideas apocalípticas. En las décadas de 1830 a 1840 líderes como William Miller predijeron fechas concretas y miles vendieron sus bienes. La famosa decepción de 1844, la rápida industrialización, el ferrocarril y el telégrafo cambiaron vidas y aumentaron la ansiedad social. La guerra civil confirmó miedos y multiplicó profecías, y la prensa y los predicadores amplificaron todo, creando movimientos duraderos como los adventistas. Un ejemplo real: familias que dejaron sus trabajos y esperaron en sus mejores ropas el retorno. Imagina preparar la maleta para algo que nunca llega. Si te interesa, piénsalo así, muchas de esas reacciones nacieron de cambios rápidos y de gente buscando sentido, algo que hoy también vemos con otras crisis. ¿Te suena familiar? Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete y deja un comentario con la predicción histórica que más te sorprendió. En el próximo video veremos cómo esas expectativas sobre el fin del mundo influyeron en la política y en movimientos religiosos que aún hoy existen. Gracias por ver, y no te preocupes, por ahora el mundo sigue aquí, así que puedes apagar la alarma con calma.